Seguramente en tu niñez recuerdes un juguete o una muñeca que no te gustaba, que no querías o que te causaba miedo el tan solo verlo. Esto se llama pediofobia. Pero a veces, como en estos casos que te voy a contar, el miedo es muy justificado. Mi nombre es Santiago y hoy te contaré 3 historias de terror sucedidas con juguetes malditos. Comencemos. Recuerdo mucho varios títeres que mi abuelo tenía. Los guardaba en una pequeña bodega de lámina al final del patio. Desde niño mi abuelo siempre me quiso entretener con estas marionetas, pero la verdad es que a mí siempre me dieron miedo. Cuando él murió se quedó guardadas sus marionetas en la bodeguita. En esos días también mi papá y mi mamá se separaron. Mi madre se quedó en la casa donde vivíamos, pero tuvo que buscar un trabajo para mantenerme. Ella encontró un trabajo de tiempo completo en el turno nocturno. Yo me quedaba solo, pues no había tanto problema porque ya tenía 14 años y podía servirme la cena. Cuando mi abuelo cumplió un mes de fallecido, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Pero siempre eran cuando caía la noche. Comenzó el primer día a escucharse cómo arrastraban las cosas de dentro de la bodega. Como mi abuelito aguardaba ahí sus herramientas, se escuchaban que tiraban y aventaban todo, como si estuvieran enojados. La primera noche que escuché esto, sí salí al patio y abrí ese cuartito, pero todo estaba en orden, excepto las marionetas. 2 de ellas tenían un semblante triste, cabizbajo. No recordaba que ellas estuvieran así. Yo las recordaba felices. No quise darle tantas vueltas al asunto y me olvidé de esto. Pero la siguiente noche, alrededor de las 3 de la mañana, algo llamó mi atención. Yo estaba despierto jugando en línea con mis amigos cuando pude ver de reojo cómo alguien se asomaba por mi ventana. Cuando volteé rápidamente, pude ver a mi abuelo cómo se escondía para que yo no lo viera. Yo salté del susto y abrí la ventana. Miré hacia la izquierda rezando para no verlo. Sin embargo, a él no lo vi. Del lado izquierdo, abajo, estaba sentada una marioneta. Cerré la ventana y acomodé mi cortina para que no se viera el patio. Yo no pude dormir ese día. Me dio sueño por ahí de las 6 de la mañana. Esa ocasión falté al colegio y me quedé a dormir en mi casa. Desperté a mediodía para comer algo y otra vez me acosté a dormir. Desperté ya cuando se estaba yendo mi mamá a trabajar. Ya eran las 7 de la tarde y no me quería quedar solo. Pero no podía decirle a mi mamá que había visto a su papá la noche anterior. Así que me aguanté. Alrededor de las 10 de la noche, yo bajé a la cocina a cenar. Estaba sirviéndome el agua para mi café cuando alguien tocó la puerta. Era una señora que buscaba a mi mamá. Le dije que ya se había ido a trabajar y mientras platicábamos, en la bodega que estaba justo al lado de mí, comencé a escuchar que rasguñaban la puerta de madera. Cuando se fue la señora, yo abrí pensando que algún animal se había metido, pero encontré a una de las marionetas tiradas al lado de la puerta. Cerré la bodega y traté de no asustarme. Seguí preparando mi cena. Puse a calentar un poco de comida en el horno y estaba esperando que terminara el tiempo cuando... ¡Arturo! Atrás de mí, escuché mi nombre. Fue una voz gruesa, muy grave. Al voltear y buscar a quien me habló, otra vez escuché mi nombre atrás de mí. Volteé nuevamente y del miedo solté mi taza de café. Me quemé mis piernas y los dedos de mis pies. Me dio mucho más miedo cuando me di cuenta que era la voz de mi abuelo. Temeroso me dirigí a las escaleras, volteando a todos lados porque sentía que me estaban siguiendo. Cuando subí el antepenúltimo escalón, claramente vi como una marioneta de mi abuelo salió corriendo de la habitación de mi mamá y se metió a otra habitación, donde yo también solía dormir. Por impulso corrí a buscar a esa marioneta, pero cuando llegué a ese cuarto, esa cosa ya no estaba. Esa noche mejor me dormí en mi habitación. Estuve chateando con mis amigos
y les contaba lo que yo había visto, pero ellos solo se reían. Una amiga mía sí me creyó y me dijo que me acompañaría en una llamada mientras me dormía. Así poco a poco me fui durmiendo y no me di cuenta cuando colgó. En el colegio me la encontré y le di las gracias por quedarse conmigo en la llamada. Ella me dijo que había colgado porque yo comencé a respirar muy rápido pegado al teléfono. Después, escuchó cómo abrieron mi puerta y 3 personas que estaban acompañándome susurraban mi nombre. Arturo, despierta. Arturo. Ella comenzó a gritarme cuando escuchó que varias personas querían despertarme. Esto le causó mucho miedo y me colgó. Yo ya no aguantaba regresar a casa y esperar la noche. Sin embargo, cuando regresé a casa, mi mamá iba a descansar. Pensé que por la noche nos iba a suceder algo extraño, y ahí yo iba a aprovechar para decirle todo lo que yo estaba pasando. Pero no sucedió nada. Esa noche dormí excelente. Cuando llegó la siguiente, me quedé solo nuevamente. En realidad no sucedió nada, y pude dormir muy bien hasta que las voces de 2 señores me despertaron. Ellos mantenían una plática fluida en la cocina. Cuando pasaron cerca de mi cuarto, ellos se quedaron callados. Solo yo podía ver la sombra por debajo de la puerta. Temía tanto que se metieran, pero segundos después siguieron caminando. Por esta razón pensé que se habían metido a robar. Sin embargo, cuando reconocí la voz del hombre, me quedé helado. Era mi abuelito platicando con no sé quién. Aquellas voces se iban alejando. Yo me quedé más tranquilo. Miré por la ventana y confirmé que sí era él. Pero a un lado iba otra persona. Uno muy, muy bajito y delgado. Su caminar me llamó mucho la atención. Cada paso era rígido. La oscuridad no me dejaba ver bien, pero sí noté que quien acompañaba a mi abuelo muerto era una marioneta de sus favoritas. Ellos, ambos, abrieron la puerta de la bodega y se metieron. No es posible, no es posible, me repetía una y otra vez. Me quedé mirando a la bodega para ver a qué hora salían, pero nadie salió de ahí. Solo se escuchaban cómo hablaban. Yo me quedé pegado a la ventana esperando que alguien saliera, pero nadie salió. Y así me agarró el amanecer. Cuando se aclaró el día, yo tomé mis chanclas y corrí hacia la bodega. La abrí y en el suelo, en un círculo, estaban todas las marionetas. No las acomodamos así nunca. Esto me dio un escalofrío enorme. Ellos, estas marionetas que siempre me dieron miedo porque sabía en el fondo que se movían, que podían hablar, y en ocasiones sí pude ver cómo me seguían con la mirada. Me estaban aterrando más que cuando era niño. Y la idea de que mi abuelo fallecido aún llegaba por las noches me mataba. Mi mamá llegó en ese momento y me encontró viendo a las marionetas en el piso. Ella me dijo que por qué las había bajado. Sin embargo, le dije que yo no había sido. Y le conté que las escuché hablar. Mi madre sí cree en todo lo paranormal. Es por esta razón que cuando pasó la basura, ellos se la llevaron ese mismo día. Supongo que mi abuelo tuvo una especie de conexión con ellas. Por eso no las quería dejar. Supongo que mi abuelito se fue con ellas. Esta fue mi experiencia paranormal, siniestros. Espero que la hayan disfrutado. Y por cierto, tengan mucho cuidado con los muñecos de sus casas. Hola siniestros, soy de Guatemala. He visto muchas historias contadas por ustedes y quería contar la mía, que nos sucedió a mí y a mi tío. Hermanos, no sé si sea corta o larga, pero quiero compartirla con ustedes. Quizás suene algo loco, pero ahí les va. Actualmente tengo 22 años y recuerdo todo lo que pasó. Lo tengo presente y fresco. Cuando tenía 11 años a mi papá le regalaron una muñeca, la cual me la regaló. Era como ver a un bebé de 2 años.
Esta muñeca era muy linda y su cuerpo era de tela. Lo único de plástico que tenía era la cabeza y sus extremidades. La verdad, desde el primer día que me la regalaron, se sintió raro el ambiente. Pero lo más extraño fue que empezaron a suceder cosas inexplicables. Esa misma noche que la recibí, se comenzaron a escuchar golpes detrás de los muebles y también risitas. Yo solía dormir con un peluche, pero este ya no aparecía, y en su lugar estaba la muñeca. Ella aparecía en muchos lugares raros, y yo pensaba que me estaban haciendo bromas mis hermanos, pues ellos acostumbraban a molestarme de esa manera. Pero al parecer no era el caso. Una ocasión yo estaba sola en casa mirando la tele en la sala. En eso sentí una sensación de que alguien me estaba viendo, y un ambiente frío se hizo presente cuando se supone que estaba haciendo calor. Cuando volteé, estaba la muñeca sentada mirándome fijamente. Yo me pregunté, la muñeca la tenía en mi cuarto. ¿Cuándo fue que la saqué? Me levanté y salí corriendo porque era una sensación horrible, y del miedo me fui hacia la casa de mi abuela, que en ese entonces vivía enfrente. Y ahí justo estaba mi tío, que en ese entonces tenía 14 años, y mis dos hermanos de 12 y 13. Yo les dije lo que había pasado y me dijeron que no fuera mentirosa, pero yo les decía que sí, que ahí estaba, pero ellos seguían sin creerme. Mientras les explicaba, de pronto escuchamos a lo lejos el sonido de un piano. Mi hermano solía recibir clases de piano, y este instrumento estaba en otra habitación que tenía llave, esto para no entrar a molestarlo. Nosotros nos quedamos quietos y volteamos a ver a mi hermano, que estaba con nosotros. Salimos corriendo para ver quién estaba en la casa, creyendo que alguien se había metido. Pero cuando llegamos no había nadie. El piano se estaba tocando solo y ni siquiera estaba encendido. Le contamos esto a mi mamá, pero ella no sabía qué decirnos y solo nos dijo que antes de dormir debemos que orar. Pasando los días, una noche mi segundo hermano me preguntó, «Hey, ¿estás dormida?». Yo le contesté que sí, pero nuevamente me preguntó que si podía dormir conmigo. Le dije que estaba bien y le pregunté que qué pasaba, pues estaba raro. Enseguida él me dijo, «Mira la ventana». Al voltear justo ahí, estaba parada una sombra de un niño, mirándonos, junto con la muñeca. Esa noche no sé cómo, pero ninguno pudo dormir del miedo, pensando que alguien estaba ahí, mirándonos. Al día siguiente, cuando mis hermanos se habían ido, yo estaba ordenando mi cuarto alrededor de las 9 de la mañana. Pude sentir que alguien me observaba, así que levanté la vista hacia la puerta, y ahí estaba una sombra negra. Le dije con unas enormes ganas de llorar, «Hola, ¿quién eres? ¿Necesitas algo?». Aquella sombra no me contestó, así que salí corriendo. Pero cuando pasé a un lado de esa sombra, desperté. Estaba tirada en el piso cerca de mi cama. Me senté pensando en si fue un sueño o fue real. Me levanté nuevamente y vi todo como lo había dejado, y lo primero que hice fue voltear a la puerta. Y ahí estaba mirándome fijamente, para después desaparecer al momento. Yo salí a toda velocidad, y en eso voy viendo a mi mamá llegar. Ella me dijo, «Ven, que ya es tarde, ya son las 4 de la tarde». Yo me quedé muy confundida. Me preguntaba a cada instante qué pasó. En todo este tiempo, ¿qué me pasó? También hubo un tiempo donde solo sucedía que se movían las cosas o alguien golpeaba los muebles. Se veían cosas raras como sombras y sobre todo a alguien arrastrando cadenas. Una noche mi hermano sonámbulo comenzó a gritar que lo dejaran en paz y él corría. Cuando esto empezó a suceder más frecuentemente, mi mamá escondía la llave para que él no pudiera salir de la casa. Cabe decir que él jamás fue sonámbulo, pero de la nada empezó a ser así. Otra ocasión, en una noche, nos despertó un llanto. Era mi hermano, pero ya no estaba en su cuarto.
Vimos que ahora estaba en la calle, subido en una banqueta. Del otro lado no había nada, solo era barranco, y se podía ver cómo él se quería tirar. Mi mamá le gritó, pero él solo lloraba diciendo: «Mamá, ayúdame». Mi mamá, como pudo, lo tomó del brazo y lo cargó de regreso. Ella se quedó con él toda la noche cuidándolo. Una tarde, recuerdo, estábamos con mi tío, justo platicando de todo lo que pasaba, y ya no nos sentíamos igual. No queríamos estar en casa, nos sentíamos mal. En eso llegó mi segundo hermano llorando con una herida en el brazo. Nos dijo que él había ido a casa por unas pelotitas y que sintió que alguien lo estaba viendo. Cuando volteó, era la muñeca parada mirándolo con una cuchilla. Aquella muñeca le dijo que si no se iba de la casa esa misma noche, cuando estuviera durmiendo, lo iba a matar. Mi hermano cuenta que la muñeca le tiró la cuchilla, por eso tenía el brazo herido. Como esto ya se volvió más frecuente, lo que hice fue llamar a mi abuela y a mi mamá para contarle todo lo que nos pasaba. Ahí me di cuenta de algo. Resulta que mi mamá por las noches veía a un niño correr, creyendo que éramos nosotros. Y cuando ella se levantaba a ver quién era, nosotros estábamos dormidos. Por todos estos episodios paranormales, procedieron a hacerle una limpia a la casa. Durante la limpia, de las esquinas salían gusanos por montones. Estos eran gusanos de moscas, pero en serio era exagerado la cantidad que salía. La muñeca se la llevaron. Rezaron por ella, pero ya para todo eso ni siquiera la queríamos de vuelta. Así que la quemamos. Mientras que mi tío y yo mirábamos cómo se quemaba, vimos también que la muñeca movió la mano. A nosotros como niños, nunca nos dijeron qué estaba pasando. Siempre trataron de evitarlo, ya que de cierta manera estábamos mal y cansados. Al día de hoy, me siguen dando miedo las muñecas. Muchas gracias por su atención y les deseo lo mejor.